Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora veremos dos efectos esenciales en el Reason. Digamos, tengo este sonido. Voy a tocar aquí. Para que suene ya un poco diferente, voy a agregar dos efectos. Simplemente reverberación y delay. O sea, son los efectos más esenciales y lo que usa la mayoría de musicales, de amigos musicales que hacemos así samples para tocar en vivo. Le voy a hacer un anticlip en cualquier parte y voy a crear. Y aquí tengo dos reverb, tengo el Digital Reverb, también tengo el RV7000 Advanced Reverb y también puedo buscar algo que diga delay. O sea, son los efectos esenciales, Digital Delay Line. Por ejemplo, voy a probar este primero, ¿ya? Este. Obviamente en esta parte, si yo uso el Digital Reverb, voy a bajar donde dice Dry Width, lo voy a bajar bajito esta última parte para que no sea demasiado el efecto. Como escuchan, ya suena de mejor forma. También si le voy a agregar otra vez en cualquier parte de aquí, crear un poco de delay. También le pongo bajito aquí en la última parte. Un poquito menos. De esa forma le das un toque ya más genial. Son efectos esenciales en prácticamente la mayoría de samples que utilizamos para tocar en vivo. Usamos esos efectos. Si tu sonido es muy seco, aquí el release le subes un poco. Es que hay sonidos que no tienen que estar tan secos. Les voy a poner un ejemplo. A ver, vamos a cargar para que vean por qué el release es demasiado importante. Me voy a ir a un sonido que no tiene que estar seco. Miren, este fresh del M50, si no lo pongo release, suena así. Y eso que tiene efectos. Miren cómo suena, pero yo aumento el release. Poquitito, no mucho. Ya suena mejor. Se puede agregar aquí o en el mismo sonido, que ya es otro tema, que también acá hay un release. Bueno, y este sería el video de ahora. Saludos.